¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en control constitucional y control de la convencionalidad. El día de hoy ya vamos a entrar en esta segunda sesión conmigo, ya vamos a entrar a ver algunos temas ya directamente con las acciones de inconstitucionalidad. Pero si tuvieran alguna duda, ya lo saben, pueden poner ahí una manita, escribir en el chat o simple y sencillamente abrir su micrófono y con todo gusto las escuchamos o los escuchamos sobre cualquier tema relativo a la sesión del día de ayer y la sesión también del día de hoy, o si tuvieran algún otro tema relacionado con el diplomado, pues también con todo gusto lo podemos revisar. Bueno, como les decía ayer, entonces, pues vía acciones de inconstitucionalidad y vía otros medios de impugnación que resuelven tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral, pues se protegen los derechos políticos de todas las personas en nuestro país y también los derechos políticos de los partidos políticos, agrupaciones políticas, candidaturas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues les dejo también aquí esta lámina que nos habla claramente en lo que ya platicamos la sesión anterior sobre la tutela judicial efectiva. Está plasmada en el artículo 17 de la Constitución y entre otras cosas nos dice que todos tenemos derecho a que se nos administre justicia por los tribunales en determinados plazos, emitiendo sus resoluciones. Estos tribunales, obviamente, entre ellos la Suprema Corte o el Tribunal Electoral, emitiendo sus resoluciones, en este caso sus sentencias, de manera pronta, completa e imparcial. El servicio, dice la Constitución, será gratuito, quedando en consecuencias prohibidas las costas judiciales. Pues aquí se abre la puerta, ¿no?, para toda la ciudadanía, sobre todo en atención a los derechos políticos, que antes, como ya lo vimos ayer, pues tardamos mucho tiempo en México para que hubiera una protección de los derechos políticos por un órgano jurisdiccional de todas las personas, ¿no? También nos señala este artículo 17, pues que se debe cumplir con el debido proceso. Y por ahí hay otro texto en la Constitución que nos habla también que se debe cumplir con el debido proceso y también en algunos temas con la presunción de inocencia, ¿no? Y también nos dice que las autoridades deberán de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿A qué se refiere con esto la Constitución? Que bueno, si hay algunos temas, algunos candados en la legislación o en algunos lineamientos, en algún acuerdo donde no se le permite el acceso a la justicia a una ciudadana o un ciudadano, pues hay que tratar de quitar esos candados legales, como nos dice la Constitución. Hay que tratar de quitar esos formalismos procedimentales para darle acceso a la ciudadanía a la atención de todas sus demandas cuando las plantean directamente a un tribunal. Entonces, en pocas palabras, el 17 de la Constitución también nos dice que hay que buscar la interpretación que favorezca el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva de todas las personas, en este caso en nuestro país. Y luego también hay que tocar este tema muy importante, como poco a poco tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral fue realizando interpretaciones constitucionales y fue generando en nuestro país nuevos conceptos. Por ahí del 2012, pues se empezó a hablar de este concepto muy importante, tanto en la Suprema Corte como en el Tribunal Electoral, del control de la constitucionalidad. Se empezó a hablar mucho sobre este tema, del control de la constitucionalidad, que se refiere a que, bueno, cualquier tribunal, pero sobre todo los tribunales constitucionales, como lo vimos ayer, pues tienen que buscar siempre la protección de los derechos, de los principios y de las directrices que se encuentran en la Constitución sobre cualquier otra legislación. Lo primero que se debe proteger y se debe privilegiar es la norma constitucional. Por eso, pues hablamos de tribunales constitucionales y son los que en última instancia ejercen el control de la constitucionalidad. Algunos especialistas dicen que hay control de constitucionalidad y también hay otra figura que se llama control de convencionalidad. Sin embargo, como ya lo platicamos ayer, desde mi punto de vista, yo creo que si se ejerce control de la constitucionalidad, en automático se está ejerciendo también control de la convencionalidad, porque la propia Constitución exige y nos dice que los tratados internacionales
suscritos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República, pues son obligatorios en México. Entonces, si ejercemos control constitucional, si aplicamos lo que dice la Constitución, pues en automático también tenemos que aplicar lo que dicen los tratados internacionales. Y por eso, al ejercer control constitucional, también estamos ejerciendo de alguna forma control de convencionalidad, ¿no? Como lo vimos ayer, en el caso de la materia político-electoral, pues el Tribunal Electoral ejerce estos dos controles al mismo tiempo. Ejerce control de la constitucionalidad y también ejerce control de la convencionalidad. En muchos países europeos, los tribunales, como los tribunales constitucionales que platicamos ayer, europeos, ejercen control de la constitucionalidad. Y ya después, ante la instancia internacional, como puede ser un tribunal europeo, se ejerce control de la convencionalidad. Sin embargo, aquí en México, el Tribunal Electoral ejerce ambos controles, el de constitucionalidad y el de convencionalidad, porque tienen que proteger directamente el Tribunal Electoral lo que señala la Constitución y también tienen que proteger lo que señalan los tratados internacionales al mismo tiempo, porque como lo vimos ayer, pues no puede acudir a una instancia internacional cuando están los procesos electorales y cuando se impugnan temas relacionados con los procesos electorales. Entonces, el Tribunal Electoral ejerce ambos controles de constitucionalidad y de convencionalidad al mismo tiempo, a diferencia que, como les decía, que en otros países en el mundo que son distintas autoridades. Primero son los tribunales nacionales y luego son los tribunales internacionales. Y luego viene otro concepto muy importante que viene de los franceses, que se llama bloque de la constitucionalidad. También se estuvo trabajando en el Tribunal Electoral y en la Suprema Corte esta figura del bloque de la constitucionalidad, también por ahí del 2012, por ahí más o menos en esas fechas, y se dice que es el bloque de la constitucionalidad. Y el bloque de la constitucionalidad es que los operadores jurídicos no solamente deben de analizar qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales para resolver un asunto. O los litigantes y las litigantes, cuando presentan una demanda, cuando redactan una demanda, no solamente deben de revisar qué dice la Constitución y qué dicen los tratados. Dentro del bloque de la constitucionalidad también se encuentra la interpretación de estas normas. Es decir, en el bloque de la constitucionalidad se encuentra la jurisprudencia de la Sala Superior, la jurisprudencia de la Suprema Corte, sus precedentes, y también se encuentra dentro del bloque de la constitucionalidad los precedentes y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Forman parte de este bloque porque es como los tribunales interpretan a la Constitución y también interpretan a los tratados internacionales. Por lo tanto, en el bloque no solo está la Constitución y los tratados, también están los precedentes de estos tribunales. Y entonces, cuando vamos a plantear una demanda ante un tribunal constitucional como la Corte o el Tribunal Electoral, pues tenemos que hacer valer qué dice la Constitución, pero también qué dicen los tratados, pero a su vez también qué jurisprudencia tenemos de la Corte, cómo ha interpretado la Constitución y los tratados de la Corte, qué jurisprudencia tenemos de la Sala Superior, es decir, cómo interpretaron la jurisprudencia y los precedentes que se tienen de la Sala Superior, qué ha dicho de la Constitución, qué ha dicho de los tratados internacionales, y también acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto forma parte del bloque de la constitucionalidad y todas estas normas y estos criterios hay que revisarlos. Pero además, por ejemplo, en la Sala Superior, en muchas ocasiones, pues también se tiene que revisar, por ejemplo, qué dicen los tribunales europeos. Entonces, los criterios de los tribunales europeos, los precedentes de los tribunales europeos ya no forman parte del bloque de la constitucionalidad. Ya no son vinculantes, ya no son obligatorios. Pero eso no quiere decir que no se puedan revisar. Entonces, si ustedes revisan sentencias de la Sala Superior, constantemente se revisan también criterios de tribunales europeos o del Tribunal Constitucional de Israel, etc. Al no ser obligatorios en México, lo que sucede es que se revisa el criterio europeo de otro país. Si es un criterio interesante que vale la pena, pues se lo trae la Sala Superior a México y resuelve algún asunto atendiendo a ese criterio que forma parte, por ejemplo, de un tribunal europeo. Y entonces, a la hora que resuelve el asunto la Sala Superior conforme a ese criterio,
pues resulta que ese criterio que estaba en Europa ya lo trajimos a México y ya es un criterio también en México porque lo resolvió la sala superior, es un precedente, puede volverse jurisprudencia y entonces eso que decían en Europa ya forma parte del bloque de la constitucionalidad en México, porque un criterio europeo llegó hasta México y se resolvió atendiendo ese criterio europeo. Entonces muchas veces los que somos secretarios o secretarias de estudio y cuenta, pues muchas veces el magistrado nos dice, pues revisa qué sucede en Europa o en otros países importantes en el mundo, a ver qué criterios hay importantes sobre la protección de algún derecho político, por ejemplo. Y se revisa hasta, por ejemplo, también lo que dice la Comisión de Venecia, que revisa asuntos políticos o democráticos de toda Europa. Y bueno, cualquier criterio que valga la pena, pues se trae a México, se revisa y se puede hacer obligatorio en México. Por ejemplo, que las personas que se encuentran en prisión puedan votar si no tienen una sentencia definitiva, pues ese es un criterio que viene de Europa. En Europa, en muchos países, es que personas que se encuentran en prisión sin tener una sentencia definitiva pueden votar. Pues México se trajo ese criterio y ahora para el 2024 y para el 2023 todas las autoridades electorales que organizan procesos electorales están obligadas a organizar el voto de todas las personas que se encuentran en prisión. Fíjense, en el Estado de México son 6.900 personas las que van a poder votar, que están en prisión, pero no tienen una sentencia definitiva. Y van a tener un plazo, no recuerdo bien, de 5 o 6 días, que va a ir personal, la autoridad electoral va a ir a las prisiones para que puedan emitir su voto todas estas casi 7.000 personas. Y vean, es un criterio que viene de Europa. Cuando no tenemos aquí el criterio en México, o no estamos seguros de qué criterio aplicar, qué argumentación señalar, pues buscamos en todos los tribunales del mundo a ver si hay alguna orientación por ahí. Obviamente ningún criterio europeo es vinculante en México, pero si es un criterio que vale la pena, que ya se estudió en otro país, pues lo traemos a México y también lo hacemos valer, ya sea la Suprema Corte o el Tribunal Electoral, y ya sea un criterio obligatorio en México que forme parte del bloque de la constitucionalidad. Y entonces después nace el concepto de parámetro de regularidad constitucional. Esto quiere decir que todas las normas se tienen que ajustar al parámetro de la regularidad constitucional. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las normas se tienen que ajustar a lo que dice la Constitución y a cómo han interpretado los tribunales de última instancia a la Constitución, para que ese criterio forme parte de la regularidad constitucional. Pues a la hora de resolver un tribunal tiene que revisar qué dice la Constitución para que se encuentre dentro de la regularidad constitucional ese criterio, qué dicen los tratados, pero también habrá que revisar qué dice toda la jurisprudencia de los tribunales de última instancia para que esa resolución forme parte de la regularidad constitucional, porque ya otros tribunales de última instancia lo han señalado así. Entonces, ojo, el control de la constitucionalidad no es un tema tan sencillo. No solamente es comparar la Constitución con una norma secundaria o comparar los tratados internacionales con una norma secundaria. También hay que revisar pues toda esta jurisprudencia de todos estos tribunales, cómo han interpretado diversos temas, qué criterios han asumido todos estos tribunales. Les digo, insisto, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy importante cuando se trate de temas de derechos humanos o de derechos políticos. Es muy importante revisar pues, qué han dicho o qué dicen los presidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para atenderlos y hacerlos válidos también, obviamente, en nuestro país. Y bueno, todo esto sucedió en 2012 porque acuérdense que en el 2011, un año antes, pues se reformó este artículo primero de la Constitución, un artículo muy importante que nos define exactamente pues, los derechos humanos. Y podemos decir, no, pues los derechos humanos están de toda la vida. Pues sí, los derechos humanos están de toda la vida. Pero hasta 2011 leemos el concepto así directo, literal, textual de derechos humanos. Si revisan la Constitución del 2010, no hablaba de derechos humanos. La Constitución del 2010 hablaba de garantías individuales, garantías sociales,
derechos políticos, pero específicamente no hablaba de derechos humanos. Viene la reforma del 10 de junio del 2011 y entonces ya entra el concepto directo de derechos humanos. Pero entrar en el concepto directo de derechos humanos, como en México ya lo platicamos, estamos en un híbrido y tenemos dos tribunales constitucionales de última instancia, pues tenemos que definir bien los derechos humanos. Porque si es un derecho político, nos tenemos que ir al tribunal electoral a solicitar protección en su caso. Pero si no es un derecho político, nos tenemos que ir al Poder Judicial Federal, ordinario. Entonces tenemos que definir cuándo es un derecho humano, cuándo es un derecho fundamental y finalmente cuándo es un derecho civil, un derecho social o un derecho político. Porque cuando lleguemos a establecer que es un derecho político, entonces nos vamos a ir a la jurisdicción especializada en materia electoral. Pero los tengo que distinguir. Por ejemplo, si yo les digo libertad de expresión es un derecho civil o es un derecho político. Porque si a mí me vulneran el derecho a mi libertad de expresión, pues puedo irme al Poder Judicial Ordinario, pero también puedo ir al Tribunal Electoral. Si es un derecho político, me voy al Tribunal Electoral. Si es un derecho civil, me voy al Poder Judicial Ordinario. Pero ¿cuál de los dos es? La libertad de expresión. Y entonces, cuando llegaron los casos al tribunal, el tribunal tuvo que hacer toda esta distinción y con diversos apoyos de diversos académicos muy reconocidos, pues se hicieron diferentes categorías. Y primero se dijo que los derechos humanos son los derechos universales, son inherentes a la persona. Cualquier persona en el mundo tiene incorporados derechos humanos. Si yo nací en Japón, tengo derechos humanos porque son universales. Si nací en China también, si nací en Brasil también. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Pues los derechos humanos son universales. Todas y todos los tenemos incorporados. Los fundamentales, los derechos fundamentales, son aquellos ya que reconoce nuestro país. No son todos los que están en el mundo. Los derechos fundamentales están reconocidos en nuestro país. Entonces, primero tenemos derechos humanos y luego pasamos a los derechos fundamentales, que son los derechos humanos que reconoce el sistema jurídico mexicano. Por ejemplo, puede haber un derecho humano del medio ambiente entre China y Japón relacionado con sus mares. Bueno, pues ese derecho del medio ambiente es un derecho humano y también es un derecho fundamental, pero para los chinos y los japoneses. Para México, ese derecho ambiental no es un derecho humano, porque no tiene nada que ver con México ni con sus mares. Por lo tanto, ya no es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales en México son los que reconozcan nuestra Constitución y los que reconozcan los tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano, es decir, de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces ya tenemos derechos humanos, los distinguimos con los fundamentales que reconocen nuestra Constitución y luego a su vez nuestra Constitución nos dice en diferentes capítulos, estos son los civiles, estos son los sociales y por ahí nos dicen estos son los políticos. Y hasta ahí vamos bien. Y entonces cuando revisamos los políticos, pues está el derecho a votar, el derecho a ser votado, a asociarse, a afiliarse, el derecho a participar en revocación de mandato, por ejemplo, el derecho a participar en otros mecanismos de participación de la ciudadanía, como el referéndum, como el plebiscito, etc. Esos son nuestros derechos políticos. Pero no habla de la libertad de expresión, por ejemplo. Si revisamos el capítulo de derechos políticos de nuestra Constitución, no habla de libertad de expresión, tampoco dice derecho a la información. Eso no está en el catálogo de derechos políticos. Pero yo les pregunto, si llega aquí un candidato al tribunal y nos dice, me están vulnerando mi derecho de libertad de expresión porque no me dejan pronunciarme durante la campaña, ya me sancionaron, etcétera, 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 ¿le damos entrada a esa demanda o no? Esa libertad de expresión pues no está en el capítulo de derechos políticos. Pues podríamos desechar la demanda y le podríamos decir a esta persona, oye, es que la libertad de expresión no es un derecho político. Pero para atender al 17 de la Constitución de acceso y tutela judicial efectiva, el tribunal emitió un criterio y señaló
Cuando la libertad de expresión tenga relación con la materia político-electoral, se va a entender como un derecho político. Cuando la libertad de expresión no tenga relación con la materia político-electoral, entonces no va a ser un derecho político y no vamos a tener la protección de ese derecho fundamental. Se tiene que ir al Poder Judicial ordinario. Entonces, si llega un candidato y nos dice, oye, me están restringiendo mi libertad de expresión durante la campaña, pues claro que tiene relación con la materia político-electoral. Perdón. Político-electoral, y entonces atiende ese derecho el tribunal. Y entonces la jurisprudencia dice no solamente los derechos políticos que están en el capítulo de derechos políticos en nuestra Constitución se entienden como derechos políticos. También la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de petición, algunos otros derechos fundamentales pueden encuadrar en derechos políticos y entonces les va a proteger la jurisdicción especializada en materia electoral, que pueden ser los tribunales en las entidades federativas o puede ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero ojo, los políticos no solamente son los que marcan el 35 de la Constitución. Puede haber otros derechos políticos que tiene que atender el Tribunal Electoral. Por ejemplo, la libertad de prensa. Es un derecho importantísimo y cuando se trate de temas políticos, la libertad de prensa es un derecho que también va a proteger el tribunal cuando esté relacionado con la materia político-electoral. El derecho que tienen los medios de comunicación, el derecho que tienen los periodistas de pronunciarse durante los procesos electorales. Cuando de alguna forma se restringe este derecho de los periodistas o se trata de restringir este derecho de los periodistas de libertad de expresión y del derecho a la información que tenemos todas y todos, de lo que digan los periodistas, si este tema está relacionado con la materia político-electoral, entonces pueden venir al tribunal y el tribunal pues, ha emitido diversas jurisprudencias donde le da una protección especializada a los periodistas. Porque los periodistas no solamente se les va a proteger su derecho a la libertad de expresión, también se va a proteger el derecho que tenemos todas y todos de la información. Pues un periodista está de por medio la libertad de expresión del periodista, pero también el derecho a la información que tenemos todas las personas en el país. Cuando el periodista se esté manifestando sobre temas político-electorales, entonces el tribunal es el que va a proteger sus derechos políticos, en este caso la libertad de expresión, si es que por ahí se quiere limitar la manifestación de ese periodista o se quiere sancionar. Entonces hay una protección especializada para los periodistas, para los medios de comunicación y también lo señala el Tribunal Electoral en una jurisprudencia. Es una jurisprudencia muy importante en el mundo porque dice que todo lo que digan los periodistas se entiende como lícito. Todo lo que digan, salvo prueba en contrario. Y luego dice la jurisprudencia, si hay duda en lo que está diciendo un periodista, si es lícito o no, se va a proteger su derecho y se entenderá como lícito. Entonces, para de plano restringir la expresión de un periodista, tiene que haber prueba evidente de que eso que está diciendo el periodista no es cierto. Pero de entrada se entiende como lícito todo lo que digan los medios de comunicación. Así dice la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Claro, hablando de temas políticos. Si el periodista se refiere a un tema que no es político, entonces tendrá que ir a que le protejan su libertad de expresión el Poder Judicial ordinario. Pero si lo que dice el periodista tiene un tema relacionado con la materia política electoral, está relacionado, pues entonces se va a venir aquí al tribunal y el tribunal pues va a proteger esos temas. Porque luego hay muchos temas de propaganda política que vienen muchas veces a sancionar a una televisora, a una estación de radio, a un comentarista, se les sanciona por esos pronunciamientos. Entonces vienen acá al tribunal y les dicen, oye, lo hice en ejercicio de mi libertad de expresión y como es un tema político, pues tu tribunal tienes que proteger el ejercicio de mi libertad de expresión y quítame la sanción que me puso en línea o etcétera. Pero ojo, entonces debe quedar muy claro, los derechos humanos luego son derechos fundamentales y algunos serán derechos políticos. Los que sean derechos políticos los va a proteger
En primera instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía acciones de inconstitucionalidad y en segunda instancia el Tribunal Electoral. Pero ambas autoridades debemos de decirles que se trata de un derecho político electoral. ¿Cómo lo va a proteger la Corte? Pues con el tema que hemos analizado ayer y que seguimos analizando, las acciones de inconstitucionalidad. La Corte, les digo, históricamente no quería tener competencia en materia político-electoral. La Corte siempre decía que eso no lo va a realizar el Poder Judicial, que se arreglen los políticos prácticamente en las cámaras, que ahí solucionen sus asuntos, los asuntos políticos que los resuelvan los políticos, ¿no? Pero bueno, viene la reforma de 1996 y se le dice a la Suprema Corte, pues vas a tener competencia para acciones de inconstitucionalidad en la materia electoral. Y entonces se agrega, porque ya tenía competencia la Suprema Corte de acciones de inconstitucionalidad en todas las materias a partir de 1994. En 1996 se le agrega la competencia para la materia electoral. Y ojo, no son los mismos plazos del procedimiento. Una acción de inconstitucionalidad, entre comillas, se tiene que resolver mucho más rápido si se trata de la materia electoral que si no se trata de la materia electoral, porque también nos dice la ley electoral, 3 meses antes de que inicie el proceso electoral, tenemos que tener una ley vigente. Y ya no se puede modificar. No puede haber ninguna reforma electoral 3 meses antes de que inicie el proceso electoral. Entonces la Suprema Corte pues tiene ese plazo y dice, bueno, pues lo más congruente es que resuelva todas las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral antes de que se cumpla el plazo de 3 meses. Porque si ya estamos durante los 3 meses antes de que inicie el proceso electoral, ya no puede haber modificaciones a la legislación. Y bueno, la Corte tiene ese gran reto, porque imagínense, se puede impugnar ante la Corte leyes electorales de las 32 entidades federativas, más la ley electoral general. Y la pregunta es, ¿le va a dar tiempo a la Corte de revisar todas estas leyes electorales antes de que inicie todos los procesos electorales en el país? Pues de entrada y entre comillas, le debería de dar tiempo. Porque, por ejemplo, si se presenta una acción de inconstitucionalidad de una reforma electoral en Colima, imagínense, queda vigente el plan B, por ejemplo, no sabemos. Pero imagínense, quede vigente, entonces la ley de Colima se tiene que reformar para adecuarse al plan B. Entonces, ¿cuánto se van a tardar en el Congreso de Colima? No sabemos. Y ya que emite la nueva norma el Congreso de Colima, esta se puede impugnar ante la Corte. La nueva norma de Colima electoral se puede impugnar ante la Corte. Y entonces la Corte tendrá que tener un plazo para resolver, pues la Corte va a tener que resolver todo eso de Colima antes de 3 meses. 3 meses antes del inicio del proceso electoral. Si la Corte resuelve ese tema de la ley electoral en Colima, ya que inició el proceso electoral, pues eso va a tener efectos. Esas modificaciones que haga la Corte a esa ley va a tener efectos, pero para el siguiente proceso electoral, porque ya empezó el de Colima. Pero ahora imagínense, son 32 entidades federativas que están esperando esas 32 entidades federativas. ¿Qué va a pasar con el plan B? Si queda vigente, pues van a tener que reformar sus normas electorales, las 32 entidades federativas, para que se ajusten a lo que dice el plan B. Y entonces luego imagínense, si se reforman las 32 legislaciones electorales, ¿qué tal si impugnan las 32 ante la Corte? ¿Y qué tal si falta un mes para que inicie el proceso electoral? Que inicia en algunos estados en septiembre, en otros en noviembre, en otros en diciembre. ¿Qué tal si falta un mes para que inicie el proceso electoral y la Corte tiene 32 normas electorales impugnadas ahí en la Corte? Y las tiene que resolver todas, una por una, la Corte. Y no es resolver un artículo 2, a lo mejor de una ley se impugnan 100 artículos. Hay que revisarlo, sí. O a lo mejor se impugna toda la reforma electoral de ese estado. Entonces hay que revisar todas las leyes electorales de ese estado que se han reformado. Pero les digo, son 32 estados que están esperando qué pasa con el plan B, para que luego ajusten sus legislaciones quizá al plan B o las dejen como están, pero
Puede haber inconsistencias porque el INE tiene que regirse conforme al plan B y el INE firma convenios con los OPLES y entonces, ¿qué va a pasar? Lo más congruente es que si el plan B queda vigente, entonces se ajusten las normas estatales a lo que dice el plan B. Ahora, si no queda vigente el plan B, pues las normas que están, pues pueden seguir tal y como están. Si no queda vigente el plan B, pues las leyes electorales que estaban antes del plan B son las que van a aplicar, pero pues no sabemos si va a quedar vigente el plan B, no va a quedar vigente el plan B, o algunas normas del plan B sí quedan vigentes y otras no. Entonces la Suprema Corte pues tiene una gran responsabilidad en este momento de resolver este decreto de reformas electorales de 6 leyes que se les dice el plan B, pues tienen la gran responsabilidad de resolver cuanto antes todas las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron impugnando el plan B, pero todas. Y tiene un plazo breve porque si no atendemos al plan B, el proceso electoral inicia en septiembre. Entonces, septiembre quítenle agosto, quítenle julio, quítenle junio, que son 3 meses antes de que inicie el proceso electoral, pues la Corte tendría que resolver en mayo todo lo relacionado con el plan B. Pero luego, las 32 entidades federativas, si van a reformar sus leyes electorales, les va a dar tiempo, ¿no? Entonces, ojalá la Suprema Corte pues, resolviera todas esas acciones de inconstitucionalidad en abril, pero pues no sabemos si le va a dar tiempo, porque uno dije, pues ahí está la Corte, sí, pero la Corte revisa todos los temas, todas las materias, y ahora le agregan la electoral. Por eso la Corte decía es que el tema electoral no me lo agreguen a mí, porque yo tengo que ver todas las materias y también tengo que resolver acciones de inconstitucionalidad urgentes de todos los estados, de todas las materias. Y ahora me dicen, ay, el electoral tienes un plazo para resolver. No hay un plazo exacto para resolver, pero la Suprema Corte sabe pues, que tendría que resolver antes de que inicien los procesos electorales. Entonces el tema es complejo de las acciones de inconstitucionalidad. Hay quienes dicen que debería de haber una sala electoral en la Corte que se dedique solamente a lo electoral. Otras personas dicen, no, pues que las acciones de inconstitucionalidad las resuelve el Tribunal Electoral, que es el organismo especializado, y ahí están las discusiones, ahí están los debates, pero como está en este momento, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral las resuelve la Suprema Corte de Justicia. Ahora otro tema, ¿quién puede impugnar estas normas electorales, ya sean locales o ya sean generales? El plan B son puras leyes generales, pero después se pueden impugnar también leyes de las entidades federativas. Bueno, ¿quiénes pueden promover las acciones de inconstitucionalidad e impugnar la inconstitucionalidad de normas electorales? Mira lo que les decía ayer, pues muchos pueden, pero nosotras y nosotros no. Yo como ciudadano, ustedes como ciudadanas o ciudadanos no pueden ir a la Corte a impugnar una norma electoral. Primero nos dice la ley, tienes 30 días naturales. O sea, por ejemplo, el plan B, las últimas 4 normas del plan B se publicaron el 2 de marzo. Entonces tienen, los que pueden impugnar el plan B, tienen 30 días naturales para impugnarlo. Del 2 de marzo al no sé cuántos sean 30 días, 1 de abril, 2 de abril, algo así. Tienen 30 días naturales, no hábiles, naturales. Es decir, todavía podría ir alguien en este momento a impugnar el plan B porque se encuentra dentro de los 30 días naturales a que se impugnó el plan B. El problema es que no podemos ir la ciudadanía. Es un tema que hay que revisar. En otros países del mundo sí puede ir, por ejemplo, un grupo de personas. Podría presentar una acción de inconstitucionalidad, pero un grupo grande, por ejemplo, que firmen la demanda 3,000 personas. Podría ser, sucede en otras partes. En México no. En México no tiene acceso a la ciudadanía. O, por ejemplo, si yo quiero ser candidato o candidata en el 2024 y veo que el plan B me está afectando, no puedo ir a la Suprema. Puedo ir. Aunque sea mi aspiración ser candidata o candidato o candidato independiente, o quiera aspirar a lo que sea, no puede ir. ¿Quiénes pueden ir dentro de esos 30 días naturales? Y nos dice la legislación, ¿no? El equivalente al 33% de los que integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contra leyes federales. Pues pueden ir diputadas y diputados, 33%.
de 500 que integran la Cámara. Luego, el equivalente al 33% de los integrantes del Senado. También para impugnar leyes federales, o también los senadoras y senadores, el 33%, además de impugnar leyes federales, también pueden impugnar tratados internacionales. Ojo, los tratados internacionales también se pueden impugnar ante la Corte para que la Corte diga si ese tratado internacional es conforme a la Constitución o si ese tratado internacional es inconstitucional y por lo tanto pues no va a aplicar porque se declara la invalidez de ese tratado internacional. Pero por lo general cuando el Senado ratifica un tratado internacional es porque por lo general ese tratado internacional es conforme a la Constitución. Luego el tercero, entonces pueden ir diputados, diputados, pueden ir senadoras, senadores. ¿Quién puede ir también? El presidente de la República puede ir también a impugnar una norma de cualquier materia, pero también electoral, por conducto del consejero jurídico de gobierno en contra de normas generales de carácter federal o normas en las entidades federales. Es decir, el presidente puede impugnar cualquier norma federal o cualquier norma de una entidad federativa directamente. Luego también quienes el equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las 32 entidades federales. Es decir, las diputadas y diputados locales también pueden impugnar leyes locales, pero leyes locales de su estado, obviamente. Por ejemplo, en materia electoral, pues los diputados y las diputadas de Colima pueden impugnar la ley electoral de Colima y lo hacen. Entonces luego uno se pregunta, bueno, ¿por qué aprobaron una norma y luego estos mismos legisladoras y legisladores impugnan una norma? Pues por eso dice la ley 33%. Y es 33%, una tercera parte. Porque para que se apruebe una norma se necesitan 2/3 partes. Entonces la tercera parte que no estuvo de acuerdo puede impugnar esa norma que aprobaron las otras 2/3 partes. Por eso la ley habla del 33%. De entrada se podría entender que este 33% son las diputadas y los diputados del Congreso de la Unión o de un estado que no estuvieron de acuerdo con la aprobación de esa reforma electoral. Y lo pueden impugnar, ¿no? Y finalmente, fíjense, en materia electoral también se da un tema especializado. Los partidos políticos con registro ante el INE, por conducto de sus dirigencias nacionales, pueden impugnar leyes electorales federales o locales. Entonces, en materia electoral, además de todos estos que pueden impugnar una norma, se agregan a los partidos políticos. Los partidos políticos pueden impugnar una norma electoral general, una norma electoral federal o una norma electoral local. Y también otra figura muy importante que puede presentar acciones de inconstitucionalidad es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal o en las entidades federativas, así como también tratados internacionales aprobados por el Senado de la República que vulneren derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales. Asimismo, pues las comisiones estatales de derechos humanos también pueden impugnar normas referentes a derechos humanos expedidas por parte de las legislaturas. Pues todas estas son las partes que pueden presentar acciones de inconstitucionalidad. En materia electoral se agrega a los partidos políticos, que por cierto, quienes promovieron las acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B, tengo entendido, no tengo el dato exacto, pero han sido partidos políticos. Y creo que se promovieron. No sé a la fecha cuántas se hayan recibido, pero creo que hasta ahorita se han promovido 6 acciones de inconstitucionalidad impugnando el Plan B por parte de partidos políticos. Pero vean aquí, Comisión Nacional, H, el organismo garante del artículo 6º de la Constitución, transparencia. También puede impugnar los organismos de transparencia locales y también el organismo de transparencia federal. Puede impugnar también tratados internacionales aprobados por el Senado que vulneren derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Y lo mismo a nivel local.
Y después dice, el fiscal general de la República respecto de leyes federales y en las entidades federativas en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus competencias. Aquí podría entrar, por ejemplo, los delitos electorales, alguna reforma a una ley relacionada con delitos electorales, también el fiscal general de la República podría impugnar esa forma de delitos electorales. Y vean, se termina. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? No podemos ir a la Suprema Corte. Y es un tema que siempre se ha revisado en otras partes del mundo, porque en México no pueden ir a la Suprema Corte de la ciudad. Ahora, lo que dice el Poder Legislativo es, pues es que imagínense que vengan aquí 100,000 personas con 100,000 acciones de inconstitucionalidad, ¿en qué momento resolvemos 100,000 acciones de inconstitucionalidad? Pero claro, se podrían acumular en una sola, si el agravio es el mismo. En fin, hay que revisar este tema. Si dejamos así las acciones de inconstitucionalidad en todas las materias y también en el electoral, que no pueda promover la ciudadanía, o abrimos la puerta a la ciudadanía, pero hay que tener mucho cuidado si abrimos la puerta a la ciudadanía, pues cómo se van a promover estas acciones de inconstitucionalidad. Yo creo que tiene que ser un grupo muy grande de la ciudadanía que firme una sola demanda, porque si no, pues sí puede suceder que lleguen miles y miles de acciones de inconstitucionalidad. Y entonces no le va a dar tiempo a la Suprema Corte de atenderlas todas, solas que las acumulen en una sola demanda. Pero ese tema queda en discusión. No está ahorita, y los que pueden ir a la Suprema Corte son estas partes que les digo, y en este tema del Plan B, de la reforma electoral que se aprobó este año, pues acudieron ya los partidos políticos y acciones de inconstitucionalidad dentro del plazo. Y les digo, todavía no se ve el plazo, todavía podrían llegar acciones de inconstitucionalidad a la Suprema Corte hasta que se cumplan los 30 días naturales. La norma se publicó el 2 de marzo, entonces todavía está en tiempo y todavía no se agota el tiempo para presentar acciones de inconstitucionalidad, ¿no?, en materia de esta reforma legal que se dio con el Plan B. Ahora vean, también dice la Constitución, las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse. Y durante el mismo proceso electoral no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Y aquí hay varios puntos. ¿Qué se entiende por una modificación legal fundamental? Porque aquí nos dice la Constitución, si ya empezó el proceso electoral, no puedes modificar la ley fundamental, pero por una modificación fundamental, pues ¿cuál es la fundamental y cuál no es la fundamental? Pero aquí ya nos está haciendo la distinción la Constitución. Hay reformas legales que no son fundamentales y esas sí se pueden hacer durante el proceso electoral. Pero de entrada dice 90 días antes se tiene que aprobar la reforma electoral. Pero lo que no dice, fíjense, la Constitución, imagínense que 90 días antes exactito se apruebe la reforma electoral y se publique. Luego tienen 30 días naturales los partidos para impugnarla. Entonces quedarían 2 meses antes de que inicie el proceso electoral para que la Suprema Corte revise todas esas acciones inconstitucionales. Y la ley no le dice a la Corte, tienes un plazo de 10 días, 15 días, no tiene plazo la Corte para resolverlas. Pero ya sabe la Suprema Corte que tendría que hacerlo antes de que inicie el proceso electoral. Porque imagínense que a la mitad del proceso electoral nos cambia la ley. Pues no es posible. Entonces la Suprema Corte ya lo sabe en este momento, como la Constitución, pues que todas esas acciones de inconstitucionalidad pues las tiene que sacar lo más rápido posible para darle certeza a la materia electoral y para darle certeza a todos los procesos electorales. Yo creo que en un futuro sí debería haber plazos para presentar las acciones y plazos para que resolviera estas acciones de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para no estar con ese problema, oye, vamos a entrar con qué ley, vamos a entrar al proceso electoral. Porque aquí la Constitución nomás dice 90 días antes se tiene que publicar la norma. Pero ya no nos dice una vez publicada la norma qué fechas tiene la Corte para resolver. Y tampoco nos dice la Corte tiene que resolver antes de que inicie el proceso electoral. Eso se infiere, pero la Corte podrá resolver a la mitad del proceso electoral y decir, no sabes qué,
las modificaciones a la ley van a aplicar para el siguiente proceso electoral, no van a aplicar para este, porque este ya empezó. Entonces, ojalá se midan los tiempos. Se le diga, por ejemplo, al legislador, si vas a aprobar una norma electoral, tiene que ser 6 meses antes, por ejemplo, ¿no? Y luego se le diga a la Corte, una vez publicada esa norma, tienes 3 meses para resolver todas las acciones de inconstitucionalidad. Y entonces así ya sabemos y tenemos toda la seguridad de que antes que inicie el proceso electoral, la Corte va a resolver todas las acciones de inconstitucionalidad. Pero tampoco la Corte quiere tener un candado ahí en la Constitución que le diga tienes 2 meses para sacar todas las acciones de inconstitucionalidad. Porque, insisto, la Corte no solamente se dedica a estos temas, se dedica a todas las materias. Hay que revisar el tema electoral ante la Corte y ahorita es el ejemplo más claro. Tiene el plan B ahí en la Corte y a la fecha pues no sabemos cuándo se va a resolver. Y si no sabemos cuándo se va a resolver, pues no hay certeza jurídica. Y luego si le agregamos el tema laboral, que el plan B habla de despedir a una serie de personas del Instituto Nacional Electoral, pues imagínense la certeza que hay en un proceso electoral. Si yo soy funcionario del INE y no sé si voy a estar en el próximo proceso electoral, no, porque no me han resuelto este plan B. Entonces, si hay que poner fechas, yo creo que si le ponemos a la Constitución 6 meses antes, tienes que publicar tu norma. Si no, ya no vas a poder hacerlo después. Y una vez publicada tu reforma electoral, tiene la Corte 3 meses para resolverlo. Porque el Tribunal Electoral, todos los plazos, el Tribunal Electoral tiene plazos para resolver todos los asuntos. Ahí sí no hay de que lo decide el tribunal. El tribunal le dice todo lo presidencial tiene que salir en esta fecha, todas las demandas de senadurías en esta fecha, todas las demandas de diputaciones en estas fechas y todas las demandas de las 32 entidades federativas las tienes que resolver en estas fechas. ¿Cuáles son las fechas? Antes de que tomen posesión las candidaturas ganadoras o antes de que se instale el Congreso, antes de que se instale en la Cámara de Diputados o Diputados, antes de que se instale el Senado de la República, antes de que se instale un ayuntamiento o antes de que tome posesión una gobernadora o un gobernador. Antes de todas esas fechas, ahí sí tiene que resolver la Sala Superior todos los asuntos en última instancia. Y en el 2024, pues vamos a tener elecciones en todo el país. Y de todos modos, la Sala Superior lleguen 2,000 demandas o llegue una 1,000 o una demanda, 1 o 1,000 o 2,000 o lo que quieran, todas las tienen que resolver en plazos determinados. Entonces va a ser un gran reto también para la Sala Superior, pues ver en la elección más grande de la historia de nuestro país, cuántas demandas van a llegar. Y nadie sabe, y nunca vamos a saber. Simplemente les pongo un ejemplo, la elección presidencial. En el 2000 llegaron 2 demandas impugnando la elección presidencial. En el 2006 llegaron 360, más de la elección presidencial. En el 2012, como 370. Nada más de la elección presidencial. En el 2018, ningún partido impugnó la elección presidencial. Ni uno. No llegó ni una sola demanda. Porque como ganó el candidato, ahora nuestro presidente, por 18 puntos de ventaja, dijo ningún partido, pues ¿para qué presentamos demandas? Pero imagínense si ustedes son secretarias o secretarios de la Sala Superior, dicen, ¿cuántas demandas van a llegar de la elección presidencial? Pues pueden llegar 370 o no puede llegar ninguna. Y hay que estar preparados para resolver 370 o hay que estar preparados para no resolver ninguna, pero no sabemos si es el mismo personal el que va a resolver una o 370. Y solamente estamos hablando de la elección presidencial, que tiene un plazo límite para resolver todas esas demandas. No es cuando decidan las magistradas o los magistrados, es una fecha límite. Pueden resolver antes, pero no pueden resolver después. Ese es el gran problema que tenemos en la materia electoral. ¿Saben quién impugnó en el 2018? Porque sí llegaron demandas, 300. ¿Pero saben de quién? Del PES. El PES ganó la elección su candidato. Pero como el PES perdió su registro, impugnó los 300 distritos del país y presentó una demanda en los 300 distritos del país diciéndole al tribunal, se hizo mala distribución del voto. Le dieron más votos a los otros 2 partidos de la coalición y me dieron menos votos a mí. Entonces, fíjense lo raro del electoral. Quien impugnó la elección presidencial fue el PES, pero no impugnó la elección, ni la validez de la elección.
Lo que impugnó es el cómputo, donde dijo, oye, aquí le dieron más votos a los otros dos partidos de mi coalición y a mí me dieron menos, revisa el tribunal. Y revisaron los 300 distritos del plan. Entonces, no crean que no se trabajó en el 2018 por motivo de la elección presidencial. Sí se trabajó y a las demandas que presentó el PES. Pero la Suprema Corte no tiene ese candado. Entonces, para esta fecha están las acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. Pues la Suprema Corte puede resolver sin tener una fecha límite. Y ojalá resuelva a tiempo antes de que inicie el proceso electoral, que yo creo que sí lo va a hacer. Porque si resuelve durante el proceso electoral, pues ya esa resolución va a aplicar para el siguiente proceso electoral, para que se pierde certeza. Pero obviamente la Suprema Corte pues, sabe muy bien el pleno de la Corte y seguramente van a resolver todas estas acciones de inconstitucionalidad, van a ver antes de que inicie el proceso electoral. Pero ya se está presionando también a la Suprema Corte en materia electoral, porque la Suprema Corte ahorita tiene la gran responsabilidad de resolver todas esas acciones de inconstitucionalidad y es un extra a todo el trabajo que tiene la Suprema Corte. Por eso les digo, hay que revisar estos temas y ver de qué forma se pueden desahogar mejor los temas electorales. Y luego nos dice también la Constitución, algo muy importante que ha sido muy discutido en el mundo. Dice, las resoluciones, que a mí no me gusta esa palabrita, voy a decir las sentencias, pero ya. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueran aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. ¿Qué dice la Constitución? En muchos casos, fíjense lo que les digo, la Constitución dice, en muchos casos va a ganar la minoría del asunto. Pues, ¿cómo que la minoría? Sí, porque si 7 ministras y ministros dicen que la norma es inconstitucional y 4 dicen que es conforme a la Constitución, ganaron los 4 que dijeron que es conforme a la Constitución y perdieron los 7 que dijeron que era inconstitucional. Porque la ley dice 8 votos, mayoría calificada. Y en todos los tribunales constitucionales del mundo no se piden 8 votos, se pide mayoría simple, es decir, 6. Aquí sí uno entra a las discusiones del Poder Legislativo. El Poder Legislativo dijo, es que es tan delicado declarar la invalidez de una ley que ya aprobó un Congreso, que tenemos que tener la seguridad de que sean por lo menos 8 ministras y ministros, una mayoría calificada, las que decidan que esa norma es inconstitucional. Entonces ahí está la discusión. A ver, si ustedes fueran diputados o diputados, lo dejan en 8 votos. Una vez me dijo una alumna, compañera, me dijo, no, deberían ser 11. Otro compañero una vez me dijo, no, deben de ser 10, porque lo que se va a hacer es declarar la invalidez de toda una ley, quizá. Y otros me han dicho, no, deben de ser 6 votos, mayoría simple. Otros me han dicho, está bien en 8 votos. Entonces imagínense que a ustedes les toque ser diputados y diputados y les digan, a ver, lo dejamos en 8, le subimos a 11, que estén todos de acuerdo, le bajamos a 6. Pero fíjense, hace 2 años se dio la reforma eléctrica, la reforma constitucional eléctrica, con la iniciativa del presidente. Se impugnó y se dijo que era inconstitucional. 7 ministras y ministros dijeron que era inconstitucional. 8 dijeron que estaba bien, que era conforme a la Constitución, que tendría que quedar vigente. Y como eso lo dijeron 4, ganaron esos 4. Y la reforma eléctrica quedó vigente. Y perdieron los 7 que dijeron que era inconstitucional. ¿Qué va a pasar con el plan B? Pues hay que esperar. Pero se necesitan 8 votos, ojo, para que una norma, varias normas, o todo el plan B sea inconstitucional, se necesitan 8 votos. Si por ahí ven que en el pleno de la Corte votaron 7 por la inconstitucionalidad, pero 4 porque sea vigente esa norma, pues van a ganar los 4 que dijeron que debe quedar vigente esa norma. Y así está, y a lo mejor luego le cambiamos, no sé qué opinan ustedes, si estén de acuerdo o no, mayoría simple, 8 votos, o lo que sea, pero ahorita son 8. Y de ahí ya no nos podemos mover. Y entonces la Suprema Corte, al resolver estas acciones de inconstitucionalidad, también sabe muy bien el Pleno que se necesitan 8 votos para declarar inconstitucional el plan B. Por eso les digo, tenemos ambas posibilidades. En una de esas, pues el plan B puede quedar vigente porque 4 ministros así lo decidieron, o 4 ministras.
que quedara vigente, y queda vigente, y entonces sí, a reformar una serie de legislaciones. Y ya va a haber muy poco plazo, porque ¿cuándo lo va a decir esto la Corte? Pues les digo, no hay una fecha límite, se puede pronunciar la Corte en abril, o en mayo, o en junio, en fin. Esperemos que sea pronto, porque bueno, en las acciones de inconstitucionalidad también tengo entendido, no las he visto, pero le dicen a la Corte, es un asunto de urgente resolución. Pero aunque le digan a la Corte es un asunto de urgente resolución, la Corte va a decidir qué día y cuándo y en qué fecha va a resolver todas esas acciones de inconstitucionalidad, que les digo, de hecho, todavía no sabemos cuántas van a llegar, porque todavía no se cumple el plazo de 30 días naturales. En una de esas mañana llegan otras dos, o no llega ninguna ya, no sabemos, pero estamos en esa parte. Entonces tenemos que revisar muy bien las acciones de inconstitucionalidad y luego pues que se revise muy bien cuando el Pleno vota, pues para que sea inconstitucional se necesitan muchos votos. 7 no alcanza, 6 menos, ¿no? En fin, se necesitan 8 votos porque es una disposición que así marca nuestra propia Constitución y bueno, vamos a ver si se llegan a los 8 votos o si queda ya ahí la acción de inconstitucionalidad vigente. Ahora vean, por otro lado, el 99 de la Constitución nos dice el Tribunal Electoral será la máxima autoridad en materia electoral, con la excepción del 105, es decir, de las acciones inconstitucionales. Entonces, la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Electoral, pero en las acciones de inconstitucionalidad, la máxima autoridad es la Suprema Corte. Aquí queda muy claro que hay dos tribunales de última instancia que resuelven temas electorales. Y eso lo van a leer en muy pocas constituciones en el mundo, pero en México tenemos dos tribunales que resuelven en última instancia la materia electoral. Ahora, ¿qué puede suceder? Que eso no se les olvide también, y es muy importante. Que, por ejemplo, diga la Suprema Corte, la norma es vigente. Ya se pronunció la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad y ya dijo, la norma es vigente, es constitucional. Y lo digan 4 ministros, nada más, pero quede constitucional la norma, ¿no? A ver si luego va una persona y le dice al Tribunal Electoral, oye, este artículo es inconstitucional. ¿Qué va a tener que hacer el tribunal? Y el tribunal puede hacer dos cosas. También aquí hay que tener mucho cuidado. Decir, oye, ya dijo la Corte que es constitucional. Pero lo dijo la minoría de la Corte, de entrada. El tribunal puede decir, ya se pronunció la Corte, ya dijo que es constitucional. Entonces ya no voy a revisar ese tema. Ya el caso concreto, cuando inicia el proceso electoral y, por ejemplo, llegue una candidata y le diga al tribunal, oye, el plan B me está afectando porque esta norma es inconstitucional. Y entonces el tribunal puede decir, pues ya dijo la Corte que era conforme a la Constitución y ni modo, si te está afectando esa norma, pues te va a afectar. O que diga el tribunal, pues voy a admitir la demanda. Y 2, voy a ver si son los mismos agravios los que me estás señalando tú a los que le señalaron a la Suprema Corte. Y si son distintos agravios. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Yo no soy magistrado ni voy a decidir esas cosas. Pero mi punto de vista es si son distintos agravios. Yo, desde mi punto de vista, opino que habría que revisar esos distintos agravios. Aunque la Suprema Corte ya se pronunció y dijo que la norma era constitucional. Y se pronunció entre comillas, como les decía, porque los que pueden ser que digan que la norma es inconstitucional sean 4, es constitucional, perdón, y los que digan que es inconstitucional son 7, pero de todos modos la norma quedó vigente, porque no se alcanzaron los 8 votos. Ahora imagínense, ¿cómo ustedes de magistrados o magistrados admiten esa demanda como tribunal electoral o simple y sencillamente contestan? ¿Sabes qué? Ya eso pronunció la Corte, dijo que la norma era vigente, ya no puedes venir al tribunal. O si tienen agravios distintos, pues analizar esos agravios distintos. Aquí yo diría que sí, desde mi punto de vista muy personal, yo diría que sí, atendiendo al 17 de la Constitución. Tutela judicial efectiva. Bueno, vamos a recibir la demanda,
vamos a revisar si llegó con otros agravios esta persona, y como esos agravios no los atendió la Corte, vamos a atender nosotros como tribunal esos agravios. Pero eso es mi opinión. A lo mejor el tribunal dice, se desecha la demanda, ya se pronunció. O a lo mejor el tribunal dice, no, ¿sabes qué? Vamos a revisarlo otra vez. Aquí nos dice la compañera Mesti, en aplicación de la norma, perdón, déjame ver si fue el comentario. Dice nuestra compañera, en la aplicación de la norma se puede pedir la inaplicación de la misma al caso. Exactamente. Tiene toda la razón. Puede ser que le digamos al tribunal, oye, inaplícamela, yo no te estoy solicitando que declares la invalidez. La Corte ya dijo que era válida. Pero ¿sabes qué? Tú tienes atribuciones para inaplicarla por inconstitucional, inaplícala. Yo coincido ahí completamente con la compañera, pero yo no puedo decir que va a empezar la sala superior, ¿no? Puede ser un caso. Ahora estamos hablando de puros supuestos, a lo mejor la norma queda vigente o a lo mejor la norma es inconstitucional, y si la norma es inconstitucional, pues ya no van a venir al tribunal electoral, porque esa norma ya no es vigente. Pero si queda vigente, constitucional, pues sí van a venir al tribunal, y entonces hay que estar pensando que le vamos a contestar a esa persona. Pero yo opino muy bien como la compañera, yo estoy en el mismo sentido. Oye, pues si me dicen inaplícame la norma y llegan con otros agravios y ya me está afectando el caso concreto, a mí directamente, pues yo se emitiría la demanda. Y después revisaría si son distintos agravios y después en un momento dado inaplicaría o no la norma. Pero pues yo no soy magistrado, ¿verdad? Ya vemos qué dice la autoridad, pero creo que es un muy buen criterio que señala a la compañía. Pero vean, es lo que pasa cuando tenemos dos tribunales de última instancia. Porque, ojo, cuando se pronuncia el tribunal, en este caso que estamos platicando, y el tribunal inaplique una norma por inconstitucional, esa sentencia del tribunal, ojo, es definitiva e inatacable. Ya no la puede revisar la Suprema Corte. Ya se inaplicó esa norma por inconstitucional. Lo que podría hacer en un futuro la Suprema Corte, es decir, hay contradicción de criterios. Y entonces el Pleno de la Corte resolver esa contradicción de criterios. Pero esa sentencia que inaplicó la norma del tribunal quedó definitiva e inatacable. Entonces hay que tener mucho cuidado con las acciones de inconstitucionalidad y luego ya los casos concretos en materia electoral en el tribunal, porque las dos autoridades, máximas autoridades, van a analizar la norma y se van a pronunciar sobre su constitucionalidad o no, y luego sobre aplicar esa norma o no aplicarla porque es inconstitucional. Pues así está el sistema en México y es un sistema muy complejo. Y ahorita la gran responsabilidad la tiene la Suprema Corte de resolver las acciones de inconstitucionalidad. Y después, ya iniciando el proceso electoral, la gran responsabilidad la tendrá el Tribunal Electoral resolviendo, como dice la compañera, ya casos concretos. Pero estamos ante las dos autoridades y seguramente van a llegar casos. Primero a la Corte, como ya llegaron, y después, cuando inicie el proceso electoral o meses antes de que inicie el proceso electoral, podrían llegar también casos al Tribunal Electoral. Y estamos hablando de dos máximos tribunales. ¿Por qué? Porque sus sentencias no pueden ser revisadas. Lo que diga la Corte en una acción de inconstitucionalidad es definitivo y inatacable. Pero luego lo que diga el tribunal en una inaplicación de una norma por inconstitucional también es definitivo y inatacable. Y eso es lo que tenemos que tener muy claros. Claro, el Tribunal Electoral pues tiene fechas límites, insisto, para resolver los asuntos. Ahora, cuando la Suprema Corte, aquí está el 99, también nos dice, cuando el tribunal inaplica una norma por inconstitucional, tiene que dar aviso a la Suprema Corte. Eso sí es obligatorio. Y decirle a la Suprema Corte, mira, acabo de inaplicar esta norma porque es inconstitucional, para que tú estés enterada de lo que acaba de suceder y que acabamos de inaplicar una norma. Y ya la Corte, si por ahí ve alguna contradicción de criterios o alguna otra autoridad, pues se tendría que revisar esa contradicción de criterios, como dice aquí el 99, pero mismo que no afectará ya los asuntos resueltos, como les decía. La sentencia del tribunal, aunque después diga la Suprema Corte en una acción, en una contradicción de criterios, tengo razón yo y no tiene razón tu tribunal, la sentencia del tribunal ya quedó definitiva y inatacable. No se afectarán los asuntos resueltos si posteriormente se pronuncia la Corte en una contradicción de criterios, que la puede presentar esa contradicción una ministra, un ministro, una sala o las partes, cualquiera de estas
actores pueden promover y denunciar una contradicción de criterios, y ya veremos qué dice como última palabra el Pleno de la Corte, pero las sentencias ya resueltas son definitivas, inatacables, y ya no se podrá modificar, ¿no? Y como nos dice aquí, ya lo señaló muy bien la compañera, en su caso, el Tribunal Electoral podrá resolver la no aplicación de las leyes en materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto, es decir, el Tribunal Electoral no se puede pronunciar sobre la invalidez de una norma. Eso solo la Corte. Pero el Tribunal Electoral sí se puede pronunciar sobre la inaplicación al caso concreto de una norma. Pero la norma va a seguir vigente. El único que le puede quitar la vigencia a una norma y declararla inválida es la Suprema Corte. El tribunal solo le aplica para una persona, esa persona que fue al tribunal, pero para todos los demás la norma sigue siendo vigente. Y como se dice aquí, cuando declara la invalidez de una norma el Tribunal Electoral, en tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inaplicación de una norma. Y este 133 luego se nos olvida, pero ya tiene muchísimos años y es muy importante. Y no se nos puede olvidar en la interpretación constitucional. Fíjense lo que dice esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales celebrados por el presidente y aprobados por el Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a la Constitución Federal y a los tratados internacionales, fíjense, a pesar de disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes locales. Esto también debe quedar muy claro. Si yo soy juez en Colima y la Constitución de Colima dice una cosa y la Constitución Federal dice otra, yo tengo que aplicar la federal. Que esté aplicando algo contrario a mi Constitución de Colima, yo tengo que aplicar la federal. O si una cosa dice la Constitución de Colima y otra distinta al Tratado Internacional, yo tengo que aplicar el Tratado Internacional, aunque sea juez en Colima, o en el Estado de México, o en Sinaloa, ustedes quieren. Este 133 es muy claro y habla del control constitucional y del control convencional de una forma muy clara y nos dice, mira, si tú eres jueza o juez local, tienes que atender a la Constitución Federal. A pesar de que la disposición local sea una norma contraria, tú tienes que aplicar la federal y no la local. Entonces yo como juez local no puedo decir, es que así dice la ley de Colima o así dice la Constitución de Colima, no, ¿sabes qué? Eso dice la Constitución de tu estado, pero la federal es contrario a lo que dice la de tu estado. Y tú, juez local, tienes que aplicar la federal. Está muy sencillo, está muy claro el artículo. Entonces no podemos oír en estos momentos un juez local que diga, pues voy a aplicar la ley de Colima, aunque el tratado diga algo distinto, yo me ajusto a la ley de Colima. Eso sería un error. Si el tratado dice una cosa y la ley de Colima otra, el juez de Colima tiene que aplicar el tratado. Por eso les decía, el bloque de la constitucionalidad es estudiar ya todo. De que soy el mejor juez de Colima porque me sé todos los códigos de Colima y la Constitución de Colima. Pues no eres el mejor juez de Colima porque tienes que aprender primero la Constitución y los tratados, y ya después qué dicen en Colima, y luego cómo ha interpretado la Corte la Constitución y los tratados, y ya después qué dicen en Colima. Pero si me quedo nada más en Colima, pues voy a quedar limitado y no voy a entender este 130 de la Constitución, que nos dice primero aplica la Constitución y los tratados internacionales y después aplica la norma secundaria, la norma local, si es conforme con la Constitución. Y si la norma local no es conforme con la Constitución, pues vas a aplicar directamente la Constitución o los tratados internacionales. Entonces no hay juez en México o jueza en México que no conozca los tratados. Todos los jueces y jueces en México deben de conocer los tratados internacionales, porque es norma suprema también. Toda mi legislación de mi estado, pero también tratados internacionales y por supuesto pues la Constitución Federal y toda la jurisprudencia que exista al respecto de la Constitución y de los tratados, de cualquier materia. Entonces ya no está tan sencillito la cosa. Antes de 1994 era muy sencillo. Si yo era un juez penal
En Colima, pues nada más me estudiaba el Código Penal de Colima y se acabó el problema. Ahora, si soy un juez penal en Colima, tengo que estudiar el Código Penal de Colima, el Código Federal a lo mejor, la Constitución, los tratados, la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y si por ahí hay un criterio europeo, pues también me lo traigo. O sea, todo el sistema jurídico me tengo que aprender y tengo que estar actualizado. A lo mejor la jurisprudencia del 19 ya no es la del 23, que eso no es común en otras materias, pero en la materia electoral sí. A lo mejor como juez civil, pues todavía puedo aplicar una jurisprudencia de los 80, a lo mejor. Eso no existe en el electoral. En el electoral en los 80 no había ni jurisprudencia, para ser exactos. Pero en el electoral podemos tener una jurisprudencia del 2000 que ya no aplica en el 2023. O podemos tener, por ejemplo, la causal abstracta, que en el 2007 dejó de aplicar. Y así en materia electoral cada año sale muchísima jurisprudencia y cada año hay que revisar toda esa nueva jurisprudencia. Cada año, la materia electoral así es, se actualiza constantemente. Y ya ven como dice el Poder Legislativo, ¿no? Las diputadas y los diputados. Cada vez que hay una elección presidencial les gusta reformar toda la legislación antes de la elección presidencial. Entonces, que ya me sé la ley, pues apréndetela, pero de aquí a la nueva elección presidencial, porque en la nueva elección presidencial te vas a tener que aprender una nueva. Y ahorita ya ven cómo estamos en materia electoral, pues ya no sabemos todo el plan B. Ya no lo aprendimos, va a estar vigente o no, pues quién sabe, pero ya no lo tenemos que saber todo el plan B. Y luego están hablando de 1C, y si sabe el plan C, hay que aprendernos el plan C. ¿Y qué va a aplicar en el 2027? A lo mejor no aplica ni el A, ni el B, ni el C. A lo mejor para el 2027 tenemos toda una nueva reforma electoral y también a la Constitución. Entonces el electoral no puede, nadie puede decir, ya me sé todo lo electoral, pues hasta ahorita, pero el año que entra ya no te vas a saber todo lo electoral. Es cada año prácticamente como se va actualizando la materia electoral. Y recuerden, siempre que hay una próxima elección presidencial, siempre los partidos tratan de reformar la Constitución en materia electoral y la ley antes de que inicie el proceso electoral de la elección presidencial. Y si no lo logran, pues buscan después de la elección presidencial hacer modificaciones a la legislación electoral, ¿no? Y después también en esta jurisprudencia se dijo también algo muy importante. Esta es una tesis 4 del 2014. En esta tesis se dijo que también los tribunales en las entidades federativas, los electorales, pueden aplicar normas. Porque se decía, eso solo lo puede hacer el tribunal electoral, el federal, ¿no? El del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, llegaron algunos casos a los tribunales electorales de los estados, donde los partidos le pedían, o las candidaturas le pedían al tribunal electoral, por ejemplo, el de Colima, oye, aplícame esta norma de Colima porque es inconstitucional. Muchos dijeron no se puede, otros dijeron sí se puede. Entonces llegó este caso hasta el tribunal y el tribunal dijo no, sí se puede. Los tribunales electorales en los estados pueden ejercer control constitucional, pero en el ámbito de su competencia. ¿A qué me refiero con esto? Si soy tribunal electoral de Colima, puedo aplicar una norma de Colima nada más, por inconstitucional o por inconvencional. No puedo aplicar una norma de Sonora. Y si soy magistrado del Tribunal Electoral de Sonora, no pueden aplicar una norma de Colima, pero de tu estado sí pueden aplicar normas como magistrada o magistrado electoral. No hablo de jueces porque eso tiene también de especializado la materia electoral. En la materia electoral no hay ni jueces ni ministros. En la materia electoral todos los tribunales electorales, todos se integran por magistrados y magistrados. Nunca van a oír el juez electoral, antes se había, pero después con la reforma de 1996 desaparecieron. Entonces en materia electoral hay tribunales electorales y magistrados o magistrados electorales. Entonces todas las magistradas y magistrados electorales pueden aplicar normas, pero en el ámbito de su competencia. Los tribunales locales, normas locales. Y el tribunal electoral, cualquier tipo de norma local o general la pueden aplicar al caso concreto en todos los casos. Pero bueno, ahí tienen, si lo necesitan, ahí tienen el fundamento donde se dice órganos jurisdiccionales electorales locales, o sea, tribunales electorales en las entidades federativas. Pueden aplicar normas jurídicas estatales contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a los tratados internacionales. Pues ahí está muy claro. Yo como magistrado electoral
pueden aplicar una norma de mi Estado cuando sea contraria a la Constitución, cuando sea contraria a los tratados internacionales. Esta tesis, bueno, también se la dejo rápidamente. Cuando se declara la inconstitucionalidad, como dijo muy bien nuestra compañera, es al caso concreto. Pero en este asunto, en esta tesis, dice la Sala Superior, también puede aplicar ese mismo criterio a otro grupo de personas que se encuentren en la misma situación jurídica. Entonces, si yo veo que le aplicaron esa norma a esta persona, pues seguramente también me van a aplicar esa norma a mí, porque dice así, ¿no? La tesis, declaración de inconstitucionalidad o convencionalidad de normas electorales, requisitos para que se produzcan efectos para quienes no intervinieron en el proceso. Y entonces dice aquí, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma en materia electoral no necesariamente se limitan a las partes que intervinieron en el proceso judicial respectivo. Se diferencian en función de las personas sobre las cuales trascienden sus efectos, atendiendo al grado de vinculación respecto de las partes en el proceso. Y entonces existen determinados casos en que los efectos trascienden a la esfera de derechos de una persona o grupo de personas que se encuentran en la misma situación jurídica. Es una tesis, ojo, no es lo mismo tesis que jurisprudencia. Esta es solamente una sentencia, ¿no? Un precedente, como en el sistema anglosajón. Para que se vuelva jurisprudencia necesitamos otros dos casos en el mismo sentido. Pero este precedente es el SUP, quiere decir Sala Superior contra DC, Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de la Ciudadanía, 1191-2016. Acuérdense que cualquier asunto ya lo pueden encontrar directamente en internet, pero si no entran a la página del tribunal y buscan en sentencias, pues 1191-2016, y van a encontrar ojo, precedente, no es jurisprudencia. Y dice, para ello, la tesis, para ello deberán de cumplirse los siguientes requisitos: que se trate de personas en la misma situación jurídica, que exista identidad de los derechos fundamentales vulnerados o que pueden verse afectados por motivo de la aplicación de una norma declarada contraria a la Constitución o tratados internacionales, que exista una circunstancia fáctica similar respecto al hecho generador de la vulneración alegada y que exista identidad en la pretensión de quien obtuvo mediante el fallo judicial la inaplicación de esa norma por inconstitucional o inconvencional. Es un precedente, pero de alguna forma la Sala Superior ha tratado de extender la inaplicación de esa norma, no solo al caso concreto, sino a otros grupos que se encuentran en la misma situación jurídica. El tema es que todavía no es jurisprudencia y podría haber ahí un cambio o no de este criterio, pero está muy bien teniendo ahí ese precedente. Y luego aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido a los tribunales jurisdiccionales locales que pueden llevar a cabo el control de leyes locales a la luz de las constituciones locales. Aquí también se dice, ¿no?, en este acuerdo, que la Suprema Corte también ha dicho lo mismo que el Tribunal Electoral. Los tribunales electorales o los tribunales de cualquier otra materia dentro de las entidades federativas pueden realizar o pueden ejercer control constitucional. Aquí nos dice Josué, se podría decir que son como una especie de efectos extensivos, pero en el caso, exactamente eso está diciendo la Sala Superior. El tema es que hay que estar pendientes, porque no se les pase, solamente es un precedente, pero puede llegar a ser jurisprudencia. Hasta ahorita, pues si llega el caso concreto, se le aplica esa norma y, pues atendiendo a este precedente, a lo mejor otras personas dicen, pues si ya se le aplicaron a esta persona, pues vamos a tribunal para que también las inapliquen a nosotros. El principio de progresividad también no se les pasa, muy importante. Siempre que tengamos que interpretar una norma, hay que darle una interpretación progresiva y no regresiva. Hay que interpretarla a favor de proteger el derecho humano y no de restringirlo en cualquier materia. Como en el penal, en caso de duda, absuelves, protéjanse sus derechos. En el electoral es igual, en caso de duda, busca la interpretación que proteja el derecho político y no que lo restrinja. Por ejemplo, pueden votar las personas que se encuentran en prisión, pues hay duda, le suspendemos sus derechos políticos desde el auto de formal prisión, el auto de vinculación al proceso, o se suspendemos hasta la sentencia definitiva, ahí existe la duda.
Pero ¿qué nos dice el primero de la Constitución? Busca la interpretación progresiva. ¿Cuál es la progresiva? Suspender sus derechos políticos hasta la sentencia definitiva y no en el dictado de autovinculación al proceso. Es un ejemplo de progresividad y esta es una jurisprudencia, ¿no?, obligatoria para todas las partes. Y luego en esta acción de inconstitucionalidad solo ya se las traje porque aquí se pide opinión a la sala superior. Ya con esto terminamos porque no quiero cansarlos. A mí me gusta ser muy concreto, no quiero cansarlos, pero si tuvieran después cualquier comentario o lo que sea, ya saben que mi correo electrónico siempre estará a sus órdenes. Yo no sé si les voy a dar otra plática en este diplomado o no, pero si no, seguramente los vamos a encontrar en otro diplomado, o si no, ahí está mi correo electrónico. Pero vean lo que dice también la legislación, la ley y todo. Cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad, siempre el magistrado ponente, con el plan B, ahorita ya todos sabemos quién es el magistrado ponente, le puede pedir opinión a la sala superior. Así está en la ley, ¿no? Y dice aquí, la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución faculta a quien instruye una acción de inconstitucionalidad en materia electoral solicitar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación opinión sobre los temas a resolver. Entonces ya llegaron las acciones de inconstitucionalidad, ya las tiene un ministro de la Suprema Corte. Ese ministro de la Suprema Corte puede o no puede solicitarle la opinión a la Corte sobre todo lo que viene impugnado en la acción de inconstitucionalidad. Entonces vean cómo van de la mano en todos los temas la Corte y el Tribunal en materia electoral. Aquí le llegó la acción de inconstitucionalidad al Pleno de la Suprema Corte, perdón, a la Suprema Corte, directamente primero a un magistrado, un ministro ponente o ministra, y después se ve en Pleno. Pero ya la ministra o ministro ponente que le llegaron las acciones puede preguntarle a la Sala Superior, oye, dame la opinión sobre todo este tema entero. Le puede decir, dame la opinión sobre todo el plan B, porque me están impugnando todo el plan B. Entonces la Sala Superior, en su oportunidad, manda una opinión respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de todo el plan B sin ningún problema. Ahora, es opcional. Obviamente, yo si fuera ministro, pues claro que le pido la opinión al órgano especializado que resuelve asuntos electorales todos los días. Pero no es obligatorio. Lo puede solicitar el ministro o no lo puede solicitar. Y ojo, la opinión no es vinculante. La opinión solamente la revisa el ministro, solamente la revisa la ministra y ya se tomará la decisión por parte del Pleno si atienden algún argumento de la Sala Superior o no atienden algún argumento de la Sala Superior. Primero el magistrado ponente, obviamente, y luego todo el Pleno de la Suprema Corte. Pero sí existe en la ley reglamentaria, claramente, ¿no?, como está aquí, en el artículo 68, párrafo 2 de la ley reglamentaria, se abre esta posibilidad de que el magistrado ponente le pida la opinión a la Sala Superior. Les digo francamente, yo no sé si cuando llegaron estas acciones de inconstitucionalidad a la Corte ya se le pidió la opinión al tribunal o no se le ha pedido su opinión. Pero también son públicas todas las opiniones de la Sala Superior y ahí si se meten a la página de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en sentencias van a ver también que hay un grupo que se llama Opiniones de la Sala Superior a la Suprema. Ahí pueden revisar también claramente cualquier opinión que le haya dado el Tribunal Electoral a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También son públicas y también las podemos revisar qué le dijo el Tribunal a la Corte respecto de esta acción de inconstitucionalidad. Entonces también hay un grupo jurídico muy importante en la Sala Superior para contestarle a la Suprema Corte sobre la opinión de algunos temas. Entonces vean cómo aquí la legislación le da una importancia a la Corte, pero también le da una importancia a la Sala Superior. Ambos órganos van de la mano, porque además, como lo platicamos, pues lo que llega a la Corte posteriormente, como dijo la compañera, seguramente va a llegar después a la Sala Superior si es que la norma queda vigente. Si la norma no queda vigente, pues ya no va a haber ningún problema. Vamos a entrar en el 2024 con la legislación anterior y listo, se acabó el problema. No creo que nos quedamos sin ley. Pues no, entramos al 2024 con la legislación anterior. Pero donde quede vigente el plan B o algunas normas queden vigentes y otras normas queden como inconstitucionales y se declare su validez, pues habrá que revisar norma por norma.
Primero que se defina la Corte cuáles son válidas y cuáles no, y después el propio tribunal también va a tener que revisar norma por norma todo lo que se incumple. Y como dijo muy bien la compañera, pues seguramente van a llegar muchos actores a decirle, oye, pues esta norma del plan B es inconstitucional. ¿Y por qué se van a dar muchos casos de esos? Porque el plan B, ojo, no tiene sustento constitucional. Es la primera reforma. Miren, tuvimos reformas en el 77, luego en el 86, luego en el 90, luego en el 93, luego en el 96, luego reformas 2007, luego reformas 2014. Todas esas que les platico, primero se reformaba la Constitución, luego la ley. La de este año no se reformó la Constitución y solamente se reformó la ley. Es la primera reforma electoral que tenemos en la historia donde se reforma solamente la ley y no se reforma la Constitución. Y no es que no quería el Poder Legislativo, no se reformó la Constitución porque no alcanzaron los votos. Pero imagínense tener una ley secundaria sin reformar la Constitución, pues claro que va a haber muchas contradicciones. Claro que puede haber muchas normas legales contrarias a la Constitución, porque la Constitución no es armónica a esta nueva ley, porque nada más se reforma la ley, pero no se reforma la Constitución. Y entonces puede haber muchos problemas en este sentido. Los primeros problemas y contradicciones en su caso los va a revisar la Corte. Hay que esperar el pronunciamiento de la Corte, pero les digo, si quedan normas vigentes, pues después ya entrado el proceso electoral, tendrá que revisar todas esas normas en una B, los tribunales locales y luego el Tribunal Federal para ver si esas normas se ajustan o no a la Constitución, y si no se ajustan, pues sin aplicar la norma. No va a haber otra más que aplicar la norma en su caso. Bueno, compañeros y compañeras, de verdad se los digo, miren, no alcanzamos a ver toda la presentación, pero ya nada más esto se los platiqué, lo de la opinión. Sí me interesaba la opinión del Tribunal Electoral, ¿no? Aquí de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y aquí viene lo que dijo en su opinión. Esto es la opinión del Tribunal de la Sala Superior, y luego ya viene la opinión, ¿no?, del Tribunal Pleno y cómo resuelve el asunto, o sea, el Pleno de la Suprema Corte. Entonces les dejo ese caso así como ejemplo, pero obviamente les dejo toda la presentación. Hay plazo para responder las OP que solicite la Suprema Corte. No hay un plazo específico, pero obviamente si hay una opinión que le solicite la Sala Superior, pues la Sala Superior la hace llegar lo más pronto posible, el tiempo más pronto posible que tenga, para que tenga esa información directamente ya el ministro ponente o la ministra ponente y pueda resolver esa acción de inconstitucionalidad y someterla al pleno. Les digo, en la Corte no tenemos plazos así, la Suprema Corte no tiene un plazo para resolver las acciones de inconstitucionalidad. Puede inclusive pedir o no pedir una opinión. Si yo soy ministro y digo, no necesito la opinión de la Sala Superior, pues no le pido la opinión a la Sala Superior. Pero si ya entramos a la ley reglamentaria, sí hay plazos que deben de cumplir todo el proceso de la acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Y son plazos mucho más breves. Entonces, atendiendo a sus plazos que tiene la Corte para las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, pues ya sabe la Sala Superior que en un determinado momento tiene que tener ya esa opinión el ministro ponente para seguir con el desarrollo de los plazos. Entonces, en ese momento, la Sala Superior le envía esa opinión al ministro ponente para que éste pueda seguir con el desahogo de los plazos, las audiencias, todo lo que se quiere derivar en una acción, en su caso, de inconstitucionalidad. Entonces, siempre procura la Sala Superior que esté esa opinión en los plazos que le requiere la ley reglamentaria a ese ministro o ministra que tiene el caso. Pero si me dicen, ¿cuándo va a resolver la acción de inconstitucionalidad ese ministro ponente o cuándo la va a someter al pleno? Su proyecto, no hay plazo. Puede ser. Inclusive ahorita si me dicen cuántas llegaron, pues yo tenía el dato de 6, pero no les puedo decir nomás son 6, porque todavía no se vencen los 30 días naturales. A lo mejor son 8, son 10, ¿qué tal si el último día se les ocurre promover 10? ¿No? O sea, entonces fíjense, si ustedes son el ministro ponente, pues dicen, ya puedo ir revisando estas 6. Pero me tengo que esperar a ver si llegan más. Es que también se me hace que, no sé qué opinan ustedes, pero se me hace que 30 días naturales es mucho para promover una acción de constitución. Y le dio tanto plazo al legislador porque dijo, oye, es que si vas a impugnar 6 leyes electorales, pues necesitas tiempo para revisar qué dicen las 6 leyes electorales. Pero 30 días naturales creo que es mucho el plazo, donde se tiene que esperar
la Suprema Corte a que lleguen todas las acciones. Y ya cuando se cumplan los 30 días, entonces sí ya vas a ver la Suprema Corte con toda seguridad cuántas acciones se promovieron y luego pues cuáles son los agravios o cuáles son los motivos para señalar las inconstitucionalidades de la norma. Pero bueno, estamos en este plazo, les digo, ahorita es 28 de marzo, ya está por agotarse este plazo de los 30 días naturales. La norma se publicó el 2 de marzo, las 30, pues por ahí del 1 al 2 de abril, no tengo la fecha exacta, se va a terminar el plazo. Y todos los primeros días de abril ya nos va a decir la Suprema Corte, pues se promovieron tantas acciones de inconstitucionalidad. Lo que no nos va a decir es cuándo se van a resolver, porque no hay plazo, pero hay que estar pendientes y ya a lo mejor por ahí nos enteramos si se pidió opinión a la Sala Superior sobre esas acciones de inconstitucionalidad. Yo me imagino que a lo mejor se va a pedir opinión, pues ya que lleguen todas, para saber exactamente qué se está alegando en cada acción de inconstitucionalidad. Pero bueno, vamos a estar ahí pendientes. Si ustedes entran a otro diplomado, tenemos otra sesión, me toca a mí tener otra sesión con ustedes, pues ahí les voy diciendo cómo va el proceso, cómo va el tema de las acciones, en qué estado se encuentran, o si luego entran a otro diplomado. Recuérdense que tenemos ahí en la eje una oferta de 18 diplomados. Si por ahí luego entran a otro diplomado, pues con todo gusto seguimos platicando también de estos temas. Y si no entran a otro diplomado y no me ven a mí en este diplomado otra vez, pues se los vuelvo a decir, de verdad, ahí está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. Escríbame cualquier duda sobre la escuela judicial, oferta académica, alguna sentencia, alguna otra cosa. Nos dice José Lapinal, es facultad discrecional del ministro instructor, no del ministro instructor, es el que pregunta y pide la opinión, es directamente el ministro instructor. Acuérdense que él hace el proyecto y luego lo somete al pleno, pero el que hace el proyecto de constitucionalidad o de inconstitucionalidad es un solo ministro. Ya luego lo somete al pleno. A lo mejor el pleno dice, oye, ¿sabes qué? Pide la opinión, entonces te regresamos el asunto, no lo aprobamos y no estaría mal pedir la opinión. Pero puede ser, pero el pleno le va a decir, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, es cuando se somete a votación ese proyecto. Pero a lo mejor antes, pues a lo mejor un ministro le dice al otro ministro, oye, pues pídele la opinión a la Sala Superior, no, pero el que toma esa decisión es, como se dice, el ministro ponente, porque él es el que va a resolver el asunto. Acuérdense, el asunto no lo resuelven los 11 ministras y ministros. El asunto lo resuelve uno solo, que es el proyecto de sentencia, y ya después se somete a votación. Y luego otra cosa muy importante que luego no sabemos de la Corte, el presidente no hace proyectos de sentencia. Ahora presidenta, ¿no? Por primera vez en la historia tenemos una presidenta en la Corte. Ella no se le turnan expedientes y realiza proyectos de sentencia. Ella nada más vota. Porque bueno, ya de hecho tiene miles de funciones el presidente o la presidenta de la Corte como para que también le sometan asuntos para que redacte el proyecto de sentencia. Es la única que nada más vota, pero no redacta proyectos de sentencia. A todos los otros 10 o las otras 10 se les turna un asunto, hacen el proyecto de sentencia y se someten a votación. Estos de acciones de inconstitucionalidad, como les decía, se necesitan 8 votos. Si 7 dicen la norma es inconstitucional, no va a alcanzar, va a quedar vigente. Necesitamos 8 votos para que la norma se declare inconstitucional. Entonces, cada ministro pues, va a emitir su opinión. Ahí acuérdense que todas las sesiones de la Suprema Corte de Pleno son públicas, se pueden ver en vivo. Ya llegarán estos asuntos, vamos a ver la discusión y la participación de todas las ministras y los ministros y vamos a ver la votación en vivo. Si les interesa, lo pueden ver en vivo, qué es lo que opina cada uno, pero pues va a llegar el ministro ponente con su proyecto de sentencia diciendo es constitucional o es inconstitucional. Bueno, compañeras y compañeras, con esto terminamos el día de hoy. Aprendas en mi correo, dario.mora@te.gov.mx. Si quieren esta presentación, escriban en mi correo electrónico y yo en cuanto tenga oportunidad les contesto enviándoles toda la presentación completa. Y finalmente, no sé si les digo si los voy a volver a ver en otra sesión o no, pero si no los veo, pues de verdad quiero felicitarlas y felicitarlos a todas y a todos, porque estar aquí en un diplomado, a pesar de todas las actividades que tienen, ustedes están aquí en un diplomado para informarse más de diferentes temas, y pues eso habla muy bien de ustedes, que estén aquí atentos en un diplomado, además de todas sus actividades del día, pues eso habla muy bien de ustedes, créanme, si todas las mexicanas y mexicanos van con ustedes, pues tendremos un país completamente distinto
pero vean cómo son poquitos los que están en el libro. Cuando sean más y más mexicanas y mexicanos, créanme que el país va a cambiar. Por eso las felicito, los felicito. Ahí estoy a sus órdenes en mi correo electrónico. Que tengan una excelente tarde y ojalá nos podamos ver en otra ocasión. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego, Ricardo, Mestri, hasta Muchas luego. gracias, doctor. Gracias por participaciones. Gracias. Muchas gracias, Diego, Arnaldo, muchas gracias. Abraham, también muchas gracias. Raúl, gracias. Y a todos los que no vean pantalla, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Erika. Hasta luego y gracias al ingeniero. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Raúl, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Cris.